Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de Matic, vamos a hacer una actualización de lo que veníamos hablando con este token, que ya lo vinieron pidiendo bastante, que hagamos un seguimiento de eso, así que hoy es el día, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos? Tenemos que Matic lo que hizo fue más o menos una especie de fake breakout, digamos, una especie de ruptura falsa, en el sentido de que teníamos lo siguiente, vamos a analizar. Teníamos un patrón de cap and handle acá, con un retroceso, y finalmente el impulso que buscábamos a largo plazo, ¿sí? Que eso se puede ver en el gráfico semanal, se puede ver perfectamente ese patrón. Vamos a marcarlo acá y vamos a acercarnos. Ahí lo tenemos. Si nosotros vemos esta figura, era la que esperábamos, era una ruptura de esta figura al alza, a buscar esta zona de los 2,59, que era nuestra zona objetivo, ¿sí? Que no se cumplió todavía del todo. Ahora vamos a analizar qué sucedió. Tenemos este patrón, lo voy a borrar para que no se quede el gráfico demasiado cargado. Vayamos de vuelta al gráfico diario. Tenemos acá lo siguiente entonces. Luego teníamos este conjunto de patrones técnicos, ¿sí? Esto era una cuña bajista con resolución alcista, que fue lo que sucedió, ¿sí? Después de romper esta cuña, que era una compresión de precio. Recordemos que una cuña, hablamos, es un comportamiento de compresión de precio de este tipo, ¿sí? Que suele tener una ruptura o al alza o a la baja, depende cuál es. Suele ser un comportamiento similar a este, que puede ser ruptura al alza o a la baja, pero una vez que se comprime lo suficiente el precio, hace una ruptura. Lo mismo en este caso era una cuña alcista, que suele ser de resolución bajista, pero también puede ser resolución alcista. En este caso fue de resolución alcista clarísima, que incluso cumplió su objetivo de precio, ¿sí? Una vez que esta cuña rompió su zona, su precio, su patrón, en general va a buscar por lo menos un alto, por lo menos del alto de esta base, de este triángulo, por así decirlo, de esta cuña, ¿sí? Que fue lo que buscó más o menos en la ruptura, ¿sí? Más o menos llegó a este máximo que hablamos acá y luego empezó a descargarse mucho el precio. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos una formación que era la cuña se iba bajando, iba con un volumen bastante bajo, lo vemos acá, el volumen es muy bajito. Vamos a agrandarlo para que lo vean, ahí lo tienen. Tenemos que el volumen era muy bajo y luego de repentinamente en la ruptura se fue para el alza. Luego de esta ruptura que tuvimos es donde decíamos, bueno, tendríamos que haber ido a buscar por lo menos esta zona objetivo, que es la zona del patrón de cap and handle, pero es un patrón de cap and handle de largo plazo, ¿sí? Recordemos que este patrón, si lo analizamos a diferencia de otras criptos, se dio en mucho más plazo. Miremos esto. Estamos hablando desde que se empezó a formar el patrón, que es más o menos en esta zona, hasta que empezó a resolverse con una ruptura, pasaron 146 días, 150 días, o sea, no podemos esperar que llegue a ese objetivo en pocos días cuando la formación del patrón fue de largo plazo, de 150 días, ¿sí? Bastantes meses, más de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Por un lado tenemos que hubo una descarga de precio en esta zona, ¿sí? Se empezó a descargar bastante el precio. Y el 10 de noviembre tuvo un mechón muy violento, que es el que vemos acá, ¿sí? El mechón de muy violento. Primero veamos esto. El máximo que se llegó fue de 2.30 prox. Luego, el 2 de noviembre tuvimos una descarga de precios importante, pero con un rango de variable muy importante también, de 20% de variación de precio en un solo día, ¿sí? Estoy hablando de esta vela de acá, ¿sí? Esta que vemos acá. La voy a marcar ahí. Se me movió un poco el mouse. Ahí va. Esta vela de acá que fue bastante violenta, que tuvo un máximo el 10 de noviembre de más o menos 1.91 y un mínimo de 1.51, ¿sí? Ahora, veamos una cosa importante que nos va a marcar un poco que hay una resistencia importante en esta zona, ¿sí? Por un lado, esta zona es justito la media móvil de 50, ¿sí? Esta línea que vemos acá, esta curva, que fue cuando entraron las compras, ¿sí? En 1.51. Tenemos que la media móvil de 50 hizo bastante apoyo acá, bastante soporte. Normalmente el soporte solía ser la media móvil de 20, que es esta que vemos acá. La voy a marcar en otro color para que la puedan identificar. La vamos a marcar de un color distinto, a ver qué podemos ubicar. Vamos a hacerlo en blanco, a ver si lo podemos marcar mejor. Ahí va. Y lo vamos a hacer un poquito más gruesa. Ahí la tenemos. Esta curva que ven acá, esta de acá, es la media móvil de 20, ¿sí? Esa media móvil de 20 solía ser un buen soporte para el precio hasta que la rompió ese día, ¿sí? El día que la rompió fue a buscar la media móvil de 50 y acá no duró nada, estuvo muy poco tiempo, entraron muchas compras. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que esta zona de acá, la línea de 1.51, una zona importante de compra, de precio de compra, ¿sí? O sea, si vamos a ver un indicador que es el indicador de perfil de volumen, ¿sí? Que nos dice a qué precio entra cada compra, entra cada volumen. Vamos a marcar este rango de precios acá y lo vamos a marcar hasta el máximo. Ahí lo tenemos. Miren esto. Esta línea roja que ven acá es lo que se llama el punto de control o point of control, ¿sí? Que nos indica cuál es el mayor volumen que se ve
de compra en cada precio, ¿sí? Acá vemos unos rectángulos, ¿sí? Unas barras que nos indican los volúmenes que entraron en cada precio, y la barra de control es la que tiene el mayor volumen de todos, ¿sí? En esta zona claramente entran muchas compras en este precio, en una zona de 1.51 que coincide con la media móvil de 50, ¿sí? Y luego a medida que nos movemos tenemos zona que entran menos compra, otras que más. Por ejemplo, en la zona que estamos ahora es un rango de compra medio bastante bajo, por así decirlo, entonces no hay mucho movimiento, ¿sí? No hay mucho que esperar. En cambio, más arriba tenemos que empiezan a entrar más volumen, y luego más arriba, cuando vamos más arriba en el precio, ya el volumen desciende, ¿sí? Entonces tenemos que esta zona es una zona importante, el 1.51, que es donde entra la mayor cantidad de volumen cuando el precio llega a eso. Estamos hablando de que la media móvil de 50 podría ser un sólido punto de soporte para hacer alguna entrada, ¿sí? Así que estar atentos a eso. Recordemos que nosotros habíamos dicho algo importante la última vez, no la última vez, sino la anterior a esa, donde hablamos de Matic, que si esta cuña alcista tenía resolución bajista, que era una posibilidad, una zona de compra era la zona de la media móvil de 200 que hizo de soporte seguro. Es decir, la zona de la media móvil de 200, que la vemos en naranja acá, podemos ver que es un soporte segurísimo. Cada vez que la tocan, sube seguro casi. Entonces es muy difícil que perfore, a menos que haya algo muy negativo alrededor de la cripto o de Matic, pero tiene que ser muy negativo para que esto lo perfore. Entonces tenemos dos zonas importantes a identificar, por lo menos. Vamos a decir que la media móvil de 200 probablemente siga siendo algo así, y la media móvil de 50 probablemente siga siendo algo así. Entonces estamos hablando de que estas dos curvas van a ser las zonas importantes de compra si uno quiere volver a ingresar a Matic, ¿sí? O sea, si uno quiere entrar en Matic. Los que ya entraron de antes, yo ahora no haría nada. Obviamente cada uno hace lo que quiere, también pueden entrar acá esperando una ruptura al alza. Yo particularmente ahora no haría nada porque yo ya estoy adentro y no quiero agregar más capital a lo que es Matic, ¿sí? Pero cada uno puede hacer lo que quiere. Una opción sería comprar en un toque de la media móvil de 50 o en la media móvil de 200, si es que la perfora. Tenemos esas dos opciones. No creo que siga cayendo mucho más, y si cae, para mí va a caer muy poquito durante muy poco tiempo, y va a ser un movimiento similar a este. La otra opción que yo veo que se puede llegar a pasar es que se desarrolle lo siguiente en los próximos días, que sería que la media móvil de... Vamos a marcarlo en otro color. Vamos a marcarlo en color, el mismo color que está en el gráfico. Ahí está. Una opción que veo es que la media móvil de 50 se empiece a acercar al precio a medida que pasan los días, ¿sí? O sea, que esto haga, la media móvil de 50 haga esto y el precio haga esto. Y una vez que la toque, ingrese volumen y esto empieza a subir de vuelta para arriba, ¿sí? Obviamente subir para arriba, no vamos a subir para abajo. Entonces, lo que podemos ver, además de esto, es que tenemos que este nivel en el que estamos ahora es un nivel de FIBO, ¿sí? Vamos a marcarlo acá para que lo identifiquen. Vamos a poner el máximo. Vemos que estamos en la zona 0.5 de Fibonacci. En general, mientras no se perfore la zona de 0.5 de Fibonacci, no se considera un cambio de tendencia. O sea, cuando decimos que se perfore, hablamos de que se perfore por más de un día, ¿sí? O sea, que ya haya varias velas desarrolladas por debajo de ese valor, ¿sí? Entonces, por ahora se ve que puede llegar a mantener este precio hasta llegar a tocar la media móvil de 50 cuando lo alcance y eso haga una ruptura al alza. Porque estamos en una zona de Fibonacci y una zona que el que no entró, como dije, puede entrar acá con un pequeño riesgo de que sabe que hacer un DCA. Recordemos que Dollar Cost Average es bajar el promedio de compra. Lo que puede hacer, por ejemplo, es ingresar con un 30% acá, un 30% si toca la media móvil de 50 o la de 200, dependiendo qué tenemos en el mercado cripto, si tenemos algún catalizador positivo o negativo. Pero para mí lo más probable es que o se acerque a la media móvil de 50 de esta forma, lateralizando un tiempo más, o en breve tenga una ruptura. Lo que, en caso de que baje un poco a la media móvil de 50 como hizo acá, yo entraría, ahí sí agregaría más capital ahora. Yo ya estoy adentro, pero agregaría más capital si toca la media móvil de 50 para aprovechar esa bajada como lo hizo acá, así que como dijimos es una zona importante de compra. Entonces, para resumir, yo lo que haría sería eso, ¿sí? Entraría en la media móvil de 50 si ya estoy adentro, porque si no tengo capital ingresado, si no estoy adentro todavía, lo que haría sería entrar acá y a lo sumo agregar más si es que toca la media móvil de 50. Siempre considerando que la tolerancia al riesgo, ¿no? Cada uno opera a su manera, con su propia tolerancia al riesgo. Siempre tienen que saber que esto puede caer a tocar la media móvil de 50 o más, dependiendo de lo que suceda, ¿no? Lo importante es que la toque la media móvil de 50 por muy poco tiempo. Si la toca durante 2, 3, 4 días, ya me empezaría a preocupar en esta zona, en particular, en estos días de acá, ¿sí? Porque en estos días de acá, si cae debajo de la media móvil de 50, también estaría perforando el nivel de Fibonacci, ¿sí? Igualmente iríamos a la zona de 0.618, que se podría considerar un buen punto todavía, pero lo analizaremos en su momento si es que sucede, ¿sí? Entonces, resumen global. Si ya están adentro, ahora yo no entraría más, no agregaría más capital. Si no están adentro,
entraría acá sabiendo que puedo hacer un DCA o un dollar cost average o bajar el promedio de compra ingresando en la zona de la media móvil de 50 o de 200 dependiendo qué hace el precio, ¿sí? Entonces, en mi opinión, lo que puede llegar a pasar en los próximos días es una lateralización más, capaz un mechón a la media móvil, pero cuando se toque por acá podría llegar a retomar el alza esto, ¿sí? Eso es lo que veo así en el corto plazo, por lo menos. Corto, mediano plazo, ¿no? En los próximos días, por así decirlo. Porque esto estamos hablando de que se va a concretar en los próximos días. Si hay algún catalizador positivo en las criptos, puede que esto siga al alza. Otra cosa a tener en cuenta que queríamos comentarles es que veamos esta zona de acá. Vemos que el RSI está bastante descargado. Está en la zona media, en la zona intermedia, digamos. Así que no me preocuparía demasiado por eso. Que puede caer más, obviamente, como todo. Estamos en una zona importante ahora de resistencias igual. Por un lado tenemos acá, vamos a marcar, estamos en un cajón que era importante, que hablamos de la famosa tapa del Cup and Handle, ¿sí? No queremos caer de acá, porque una caída de varios días de la tapa del Cup and Handle y como que anularía un poquito. Pero esto aún así todavía se puede llegar a ver como un patrón de Cup and Handle con una lateralización intermedia, que como habíamos dicho en otro video, era un posible escenario que se da en algunos patrones de Cup and Handle. ¿Qué significa eso? Que el Cup and Handle hace esto, y en vez de explotar al alza, lo que hace es lateralizar por un tiempo y después explota al alza. Entonces es como una copa y manija con un poquito más de alargado la zona lateral de explosión, ¿sí? Eso es lo que suele suceder también como alternativa, es una variación del patrón de Cup and Handle, así que es válido, todavía se ve válido esto. Si llega a perforar durante más de un día, o sea, estamos hablando de 2 o 3 velas, esta zona de acá, que es la parte de la tapa, este cajón rojo que vemos, que va entre 1.70 más o menos, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más abajo, vamos a hablar de una zona que va entre 1.62 más o menos y 1.86. Si perfora esa zona para abajo, ya como que anularía un poquito el patrón de Cup and Handle. No necesariamente, lo vamos a analizar en su momento. Vamos a ver las medias móviles, vamos a ver el RSI cómo está y el volumen cómo está en esa zona para terminar de analizar en ese caso, ¿sí? Pero por ahora está respetando el patrón de largo plazo de Cup and Handle. Esta es una lateralización que se puede dar, como dijimos anteriormente, con una variación del patrón de Cup and Handle. Tenemos el RSI descargado, así que no me preocuparía demasiado por eso. Y en el caso del volumen, lo que estamos viendo es un volumen en descenso que una vez que se termine de comprimir todo esto, podría explotar el alza tranquilamente. Obviamente, a estar atentos con las medias móviles, a ver qué hace para darnos zona de indicación de compra para esto, ¿sí? Porque lo que pasó fue que ya rompimos la media móvil de 20 para abajo, eso no es tan bueno. Pero sí es bueno que tenemos la media móvil de 50 como una zona importante de soporte, que además es una zona con mucho volumen de compra, así como vimos anteriormente. Así que estar atentos a eso. Tenemos un patrón que todavía se mantiene y tenemos zonas de compra interesantes para los que están adentro y para los que no están adentro. Como dijimos, una posible ingreso ahora con bajar el costo promedio de compra en la zona de media móvil de 50, y para los que están, mantener y hacer un ingreso si es que hace un mechón a la media móvil de 50. Siempre estar atentos a que sea un rebote. El RSI está en la zona media ahora, muy pocas veces podemos ver acá. Vamos a agrandarlo. Vamos a achicar esto para que se pueda ver un poquito mejor. Ahí va. Muy pocas veces la media móvil de 50 está durante mucho tiempo debajo de la... Perdón, el RSI está por debajo de la zona de 50, ¿sí? Normalmente suele ser un comportamiento que oscila para arriba o para abajo. Pero las veces que está por abajo está por muy poco tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que los tuvo. Si los tuvo significa que... Por ejemplo, acá tenemos que los tuvo. Esta es una zona que cayó a la media móvil de 200. Si llega a caer a la media móvil de 200, probablemente el RSI termine descargándose a la zona de sobreventa. Y ahí es una entrada segura. Como dijimos, la media móvil de 200 en Matic es una entrada segurísima. Es de las más seguras que hay, por lo menos en mi opinión. Y por lo que se puede ver en los gráficos. Miremos que acá todas las veces que tocó la media móvil de 50, rebotó al alza en 2 segundos. No duró nada. Y siempre apoyó el soporte. Nunca la perforó hace bastante tiempo, ¿sí? Habíamos analizado en el video anterior, que lo recomiendo que lo vean si no lo vieron, que muy pocas veces, la última vez que perforó la media móvil de 200 fue hace mucho tiempo. O sea que es una zona de soporte importante. Entonces, a estar atentos a esto. Por ahora se ve bien. Vimos los puntos de entrada posibles, los puntos de agregar capital para los que quieran. Obviamente cada uno se lo que quiere. Esto no es asesoramiento financiero. Y recuerden también de dejarme su comentario con la cripto que quieren que analicemos. Y los que yo veo, como siempre, que hay más interés, le hago un análisis y luego hacemos continuación de esto, ¿sí? Por otro lado, mañana probablemente voy a estar publicando un video de una alternativa para generar unos ingresos con cripto que parecen bastante interesantes. Se los voy a comentar mañana cuando lo publique. Y no olviden de suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Subimos videos nuevos todos los días sobre análisis de criptomonedas y oportunidades en el mercado en general, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.